Hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio que originamos cada domingo a esta hora de la mañana. Hace 8 días en nuestro episodio anterior dije que habíamos entrado al último trimestre del año. Quizás me pasó lo que se dice por ahí, ¿no? Que en Colombia desde el 1 de septiembre ya se siente el sabor a diciembre y estoy como acelerado, ¿no? Entramos al último cuatrimestre. Entramos a octubre y entramos al último trimestre. Estamos recorriendo este mes de septiembre, el noveno mes de 2024, y le damos gracias al Señor porque nos permite este privilegio de llegar hasta cada uno de ustedes con una porción de la palabra del Señor, con un mensaje de parte del Señor, para que usted lo pueda aprovechar, para que usted reciba esta bendición de parte del Señor. Cada uno de nosotros quienes participamos de este espacio, también somos bendecidos a través de la bendita palabra de Dios. Así que, insisto, bienvenido, bienvenida a este espacio. Deseamos de todo nuestro corazón que usted reciba bendición de parte del Señor. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro motivador, ese es nuestro combustible para nosotros seguir avanzando cada vez, originando este espacio y llevando a ustedes una porción de la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque usted está aquí y eso no es una coincidencia. Usted está conectado, conectada a este espacio, bien sea en la transmisión en vivo que hacemos a las 8 de la mañana cada domingo o bien sea en otro tiempo. No es una coincidencia, insisto. Usted está ahí del otro lado con un propósito, porque el Señor quiere decirle algo y qué bueno que usted pueda estar atento, atenta a la voz del Señor. Queremos recordarle que en este canal en el que usted se encuentra en este momento en YouTube, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga. Debajo del video hay unos botoncitos, ahí usted puede suscribirse, puede activar una campanita para que le lleguen notificaciones. Usted puede compartir este video y le animamos a que lo haga. Copie el enlace o dele ahí compartir y envíelo a una lista de su WhatsApp. Comparta este video para que otros más reciban esta bendición de parte del Señor. Es la palabra de Dios lo que nos reunimos aquí a estudiar, a enseñar. Así que siéntase libre de compartirlo para que otros también, como ya decía, reciban esta bendición, así como usted y yo la estamos recibiendo en este momento. Y en este canal de YouTube también encuentra una gran cantidad de contenido que está almacenado a través de listas de reproducción que también usted puede aprovechar para su edificación. Hay mucho contenido que usted puede explorar. Todos los programas de los domingos quedan aquí grabados. Los estudios que hemos hecho en nuestras reuniones virtuales de los martes, que seguimos una serie de estudios bíblicos. Hemos estudiado Salmos, hemos estudiado Mateo, hemos estudiado Esdras, bueno, hemos estudiado Apocalipsis, bueno, otros tantos libros de la Biblia, estudios que hemos tenido en el pasado y están ahí guardados aquí en este canal de YouTube a través de listas de reproducción que usted puede aprovechar para su edificación. Le animamos a que lo haga. También queremos recordarle que usted ya sabe que tenemos actividad en la virtualidad. Los días martes tenemos una reunión para estudiar la preciosa palabra de Dios. En este momento estamos estudiando en septiembre de 2024, estamos estudiando el libro de Proverbios. Preciosos estudios, capítulo a capítulo del libro de Proverbios. Le esperamos los días martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles las damas también tienen un espacio precioso de comunión, de compañerismo, de edificación a las 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. También, no importa si usted es una jovencita o si usted es una mujer mayor o es una mujer de edad intermedia, no importa. Está bienvenida. Solamente que tenga el interés de edificarse, de tener comunión con otras hermanas, de hacer amistad con mujeres creyentes
en Cristo. Así que le invitamos también a participar de este espacio los días miércoles a las 7 de la noche por Zoom. Los días jueves nos reunimos para orar. A las 6:30 de la tarde nos encontramos en la plataforma Zoom juntos. Tenemos una corta meditación, una lectura de la palabra y exponemos cada uno los motivos de oración, acciones de gracias, peticiones específicas, intercedemos los unos por los otros y oramos juntos, presentamos delante del Señor todas estas motivos de oración, todas estas peticiones, todas estas plegarias. Así que le invitamos también los días jueves, 6:30 de la tarde, a través de la plataforma Zoom. Y cada domingo, como ya lo dijimos, a esta hora de la mañana, empezando a las 8 en punto, hacemos esta transmisión con este espacio que tiene como único propósito presentar la preciosa palabra de Dios. Así que le invitamos también a este canal de YouTube los días domingo, a las otras reuniones virtuales por Zoom, los días martes, estudio bíblico, miércoles para las damas y jueves para oración. En nuestros locales de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad. Hacemos la cena del Señor los días domingo. Hoy a las 8:30 de la mañana nos reunimos en cada uno de estos lugares a celebrar la cena del Señor. Y a las 10 de la mañana hay una actividad para toda la familia. Actividades para niños, cánticos para niños, clases para niños clasificadas por edades. Cada clase tiene su maestro que les enseña de la palabra de Dios en el lenguaje de ellos. También participan de manualidades y de otras actividades. Precioso tiempo para los niños. Y también en el salón principal tenemos un estudio de la palabra de Dios. Le invitamos, 10 de la mañana. En el norte de la ciudad tenemos un lugar, se llama allí Centro Bíblico, frente a la cancha de Esperanza 1. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58, 191. Le esperamos. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Le esperamos a estas reuniones o a esta reunión más tardecito a las 10 de la mañana en cada uno de estos lugares. Vengan en familia y participen de este buen tiempo de comunión y edificación. Si usted está en algún otro lugar donde quizás no haya presencia de los hermanos que están en la misma línea nuestra, busque un lugar donde hayan creyentes, donde hayan convertidos al Señor, donde haya hermanos y hermanas siguiendo la fe, el evangelio del Señor, donde se predique sanamente la doctrina según la palabra de Dios, y reúnase, construya amistades cristianas que le van a ayudar para su crecimiento espiritual. Bien, quiero ahora compartir con ustedes unos cánticos de inspiración cristiana. Espero sean de bendición para su vida. Después de esto, venimos con el tiempo del estudio de la palabra de Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz, en la tarde me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la noche oirás mi voz, en
la noche me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios, todo lo que pidieres con gozo cumplirás. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y él hará conforme a su promesa. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Muy bien, gracias al Señor por estos cánticos que nos ayudan a conectarnos en ese sentido espiritual, que nos ayudan a exaltar el precioso nombre del Señor, nos ayudan a estimularnos también en nuestra vida cristiana. Y con esto nos estamos alistando para ir al estudio de la palabra de Dios. Siempre me gusta insistir en que es importante que usted dedique este tiempo para escuchar la voz de Dios. No se trata de quien está aquí frente a ustedes. Se trata de la palabra de Dios, de la voz del Señor. Decía al comienzo, no es una coincidencia que usted esté aquí. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito en su vida. Y a través de su palabra, Él va a hablarle en esta mañana. A través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo en usted, usted va a recibir un alimento espiritual. Puede ser una exhortación, puede ser una voz de aliento, puede recibir consolación. En tantas maneras en que la bendita palabra de Dios obra en la vida de nosotros y somos privilegiados al poder ir a la palabra de Dios, venir a escuchar la voz del Señor y ser alentados, ser exhortados, ser edificados a través precisamente de esta preciosa palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Así que
Sustráigase de cualquier cosa que robe su atención y concéntrese en lo que el Señor tiene para decir. Muy bien. He estado enfocado en el último tiempo a seguir series de estudios. En el pasado he hablado sobre la devoción, he hablado sobre la fe, he hablado sobre la paz recientemente y he estado siendo inquietado por el Señor a través del Espíritu Santo en relación con el vivir la vida cristiana, los aspectos prácticos de vivir la vida cristiana. Y es muy probable que vaya a redundar en ciertos conceptos que he expuesto en estudios de meses anteriores o de años anteriores, pero siento como una principal responsabilidad delante del Señor en seguir insistiendo en esto. Me preocupo mucho cuando veo cierta religiosidad en algunas personas, cuando veo cierto fanatismo en creyentes, en otros creyentes, para quienes es más importante algunas cosas que rayan con lo religioso y lo fanático que el propiamente vivir la vida cristiana. Y a raíz de eso, pues siento de parte del Señor esta necesidad de iniciar en esta serie de estudios. Lo he llamado Viviendo en Cristo. Y he puesto esta ilustración de alguien caminando por un camino con una mochila a la espalda, con un bastón en su mano y yendo por ese camino en medio de montañas, en medio de flores. Detrás mío creo que hay unas flores. A ver, miramos. Corro un poquito para acá. ¿A dónde me corro? Eso. Ahí hay unas flores. Más en el fondo hay árboles. Más atrás hay montañas. Y todo eso está enmarcando, es la palabra que estoy buscando, enmarcando un camino. Y ese camino, pues quiero asociarlo en este momento con el vivir la vida cristiana. Y en medio de esta serie de estudios relacionados con la vida cristiana, vamos a hablar en este primer capítulo de la obediencia, Vamos a hablar de la santidad más adelante, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la confianza en Dios que produce paz, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la devoción, vamos a hablar del servicio al Señor, vamos a hablar de nuestro testimonio, vamos a hablar de propósito. Espero que me alcancen los domingos de aquí a fin de año para terminar esta serie. Y el propósito que el Señor ha puesto en mi corazón es que yo mismo aprenda sobre esa necesidad de vivir en Cristo de una manera genuina, de una manera real. No, como ya lo decía, en medio de falacias religiosas o falacias de fanatismo o en enfoques equivocados, sino realmente viviendo en Cristo. Y con esto en mente quiero invitarles a que nos dispongamos en las preciosas manos del Señor, para que sea Él guiándonos y dándonos el alimento que cada uno necesita. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema que nos permites empezar a estudiar. Y te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a tener un corazón abierto, una mente dispuesta a escuchar tu voz y sobre todo un espíritu dispuesto a obedecer. Un espíritu dispuesto a hacer lo que tú nos mandas a hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos tu bendición para cada uno de los que está ahí al otro lado, escuchando el mensaje de tu palabra, escuchando la palabra tuya, para que tú obres en cada corazón, Señor, y de acuerdo
a la necesidad de cada uno, proveas el alimento y proveas lo que cada quien necesita para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces empezamos con un versículo bien conocido del Evangelio según San Juan en el capítulo 14. En este capítulo 14 de Juan hay unos textos hablando sobre el guardar la palabra del Señor y sobre el obedecer al Señor, unos textos bastante interesantes de estudiar. Pero vamos a concentrar nuestra atención en este momento en el versículo 15. Dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este primer capítulo, que lo he llamado la importancia de obedecer, pone en mi corazón como ese sentir de pensar, ¿qué es obedecer? Y estuve documentándome un poquitico alrededor de la palabra obedecer, de su sentido histórico, bíblico, teológico, etimológico, y he encontrado que el sentido de obedecer está muy ligado al escuchar con atención, al prestar atención. Y aquí la palabra del Señor, el Señor Jesús mismo, en este capítulo 14, versículo 15, está diciendo: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Y creo que nosotros tenemos la obediencia, el obedecer, como un aspecto restrictivo, como un aspecto casi que de castigo. Obedezco porque es que me toca obedecer. Y hoy día, las generaciones de hoy día son muy dadas a lo contrario, a desobedecer. En la ciudad donde yo vivo, aquí en Bucaramanga, siempre habíamos, o pues particularmente era lo que yo veía, teníamos muy buenos modales, muy buena conducta en el respeto de las normas, por ejemplo, las normas de tránsito. Hace muchos años fui a otra ciudad del país, en Colombia, y estaba conduciendo un vehículo tarde, no recuerdo qué horas de la noche, y en un semáforo, esperando que el semáforo cambiara. Y el que estaba a mi lado me dijo: pase, mire, la hora que a esta hora no hay tráfico. Yo lo miré como diciendo, o sea, ¿qué me dice usted? ¿Cómo así que pase si el semáforo está en rojo? Y en esa época, hace 25 años atrás, en esta ciudad en la que vivo, era normal usted estar a medianoche esperando que el semáforo cambiara para poder seguir. Hoy día eso no pasa. Se va, así sea por una avenida, un semáforo en rojo, y principalmente los señores de las motos pasan en todos los sentidos. Me he estado acostumbrando en el último tiempo que así el semáforo está en verde y voy por una avenida, disminuyo un poco la velocidad y miro para lado y lado, porque pues así yo lleve la vía, si me llevo por delante un motociclista me meto en tremendo problema y ojalá que nunca me vaya a pasar. La generación de hoy día es dada a la rebeldía, al no obedecer. Y vemos eso como algo restrictivo, pero el obedecer en el sentido de prestar atención y hacer
conforme a la instrucción que recibimos, es un tema de chip que viene desde adentro. Si yo cumplo con lo que me mandan, me siento bien, realizado, privilegiado, así como cuando usted está siguiendo las instrucciones de un GPS para llegar a algún lugar. Si el GPS le dice cruce a la derecha, usted cruza a la derecha. Si le dice cruce a la izquierda, usted cruza a la izquierda. Si le dice en la rotonda váyase por la segunda salida, usted se va por la segunda salida. Y cuando usted no entiende bien la instrucción y se equivoca, sobre todo si está en una ciudad que usted no conoce, empieza a tener problemas. Me ha pasado. Una vez recientemente me pasó en Manizales, entrando a la ciudad para seguir derecho, viniendo de Pereira hacia Bucaramanga. En un cruce entendí mal la instrucción, tomé la ruta equivocada y eso me implicó ir por una avenida un par de kilómetros a buscar un retorno, devolverme y dar una vueltota para encontrar la vía que me conducía por el camino correcto. Y el guardar los mandamientos del Señor tiene que ver con eso, con que nos sintamos privilegiados de estar escuchando las instrucciones del Señor, siguiendo sus instrucciones y sabiendo, como vamos a ver más adelante, que eso lo único que trae es bendición. Si usted está en un lugar desconocido, en una ciudad desconocida, tratando de atravesar la ciudad y su celular se le apaga, por consiguiente su Waze o Google Maps se le apagan, usted queda en un estado de incertidumbre, seguramente preguntando como se hacía muchos años atrás, puede salir del problema, pero la sensación de incertidumbre es muy maluca. Eso debería pasarnos cuando no seguimos las instrucciones del Señor, porque ese GPS que es la palabra de Dios tiene canal abierto 24/7. Son instrucciones precisas que el Señor nos ha dejado para que usted y yo podamos seguirlas. Y vivir la vida cristiana se trata de eso, de obedecer, de guardar los mandamientos del Señor. ¿Usted se siente privilegiado con ese GPS activo? ¿O se siente obligado? Eso sería como si yo al usar el GPS para poderme dirigir por el camino dijera, qué jartera yo tener que seguir este GPS y me dice, voltea a la izquierda, yo tengo que voltear a la derecha y voltea a la izquierda, a la derecha, yo tengo que voltear. No, qué jartera. Creo que dije algo equivocado ahorita, pero bueno, ustedes me entendieron. Em, ¿Qué tal que dijéramos una insensatez como esa? Si tenemos el privilegio de tener esa herramienta que nos conduce por el camino que es, sentirnos privilegiados de seguir las instrucciones. Y de eso se trata vivir la vida cristiana, seguir las instrucciones del Señor. ¿Cuáles instrucciones? Las que el Señor ha dejado en su preciosa palabra. No hay titubeo. Si el Señor dice una instrucción, usted y yo tenemos que cumplirlo. De eso se trata vivir la vida cristiana. Todo lo contrario es rebeldía. Tengo un estudio por allá de hace un año quizás o algo más acerca de la rebeldía, ¿no? De pronto mucho más atrás. Y qué terrible bíblicamente delante de Dios es la rebeldía. Es la esencia
de Satanás, un ser rebelde. ¿Y qué es rebeldía? No obedecer. Rebeldía es que a mí me digan cruce a la derecha y yo cruce a la izquierda, que fue lo que creo que dije mal por ahí unas palabras antes. Que a mí me dicen vaya hacia allá, como hizo Jonás, yo tomo el camino para el otro lado. Que a mí me dicen no haga y yo hago. Eso es rebeldía y eso es lo que está haciendo la humanidad hoy por hoy. La gente, como dice la escritura, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. La gente se complace en conductas pecaminosas hoy día y las quiere reglamentar para sentirse bien haciéndolas porque creen que guardar los mandamientos del Señor es algo restrictivo. No el privilegio de seguir las instrucciones de ese GPS que solamente trae bendición. Primera de Juan 5, versículos 3 y 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra versión dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Dice aquí el apóstol que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios no es cantárselo en una canción. Qué bueno que podamos cantar canciones que nos comprometan a amar a Dios, pero amar a Dios es guardar sus mandamientos. Repite un poco lo que leíamos en el texto anterior del Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Pero agrega, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga pesada, no son una imposición que nos haga difícil el caminar. Y nosotros miramos la palabra de Dios, todo lo que encontramos es simple, es sencillo, está en lenguaje claro. Muchas veces nos gusta ponernos a darle vueltas a mandamientos absolutamente específicos, porque es más fácil darle vueltas a un mandamiento que obedecerlo. Cuando nuestra carne es la que domina nuestra vida diaria, pues obviamente que no es nada sencillo obedecer la palabra de Dios, porque nuestra carne quiere llevarnos por ese camino del deleite en la carne, del placer de la carne, del gusto de la carne, y no en el espíritu. Para alguien que está en el espíritu, que vive en el espíritu, los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos del Señor son como ese GPS que nos guía por el camino correcto. Todo lo que tenemos que hacer es seguir instrucciones. Dios a su pueblo Israel siempre le habló con absoluta claridad y siempre le puso delante en esa balanza lo que pasaba si hacían una cosa y lo que pasaba si hacían la otra. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios
te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Claro, inmediatamente leemos este texto, lo primero que resaltamos es lo que yo resalté ahí, lo que yo subrayé. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso queremos, pero es una condición guardar y poner por obra, dice, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. En medio de esa condición, Dios promete a su pueblo ponerlo en una posición privilegiada. Y tenemos evidencia de eso. Recordamos el caso de José allá en Egipto, recordamos el caso de Daniel y sus amigos. Y Dios tiene el poder, la potestad de hacerlo. Pero, hermanos, qué mejor privilegio al saber que obedecer implica que Dios nos está mostrando el camino correcto y si seguimos obedientemente esas instrucciones, vamos a tener éxito visto desde esta perspectiva de llegar a nuestro destino en buena forma, insisto, así como cuando seguimos el GPS, en que el propósito de Dios se cumpla en usted y en mí, y eso es ser exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Sé que lo que pasa es que eso no es tan conveniente decirlo porque generalmente se malinterpreta, pero sé que quienes siguen fielmente las instrucciones del Señor, quienes son obedientes a la voz de Dios, la experiencia siempre es de bendición. Sentir como esos grandes siervos del Señor se sintieron privilegiados, en paz, gozosos, estar en el propósito de Dios, cumpliendo, siguiendo las instrucciones, obedeciendo al Señor. Si guarda y pone por obra todos sus mandamientos, todos los mandamientos del Señor, Dios nos pone en un lugar privilegiado. Qué bendición tan grande, ¿no es cierto? Qué bendición tan grande. Y yo creo que es una motivación, hermanos, hermanas, amigos, amigas, quienes están ahí al otro lado escuchando. Es una motivación muy grande guardar y poner por obra los mandamientos del Señor y en contraparte ser exaltado por el soberano Dios. ¿Exaltado de qué manera? De acuerdo a su preciosa voluntad. Isaías, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice algo similar y llama la atención, pero pues muchos se agarran de aquí para prometer prosperidad material, económica. Y aunque en el contexto del pueblo de Dios está en esos términos, lo nuestro tiene que ver con una bendición mucho más espiritual, que también se torna en bendición material en muchos casos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dice el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Isaías, si quisiereis y oyereis, ese término de querer y oír hace referencia a obedecer. Eso es obedecer. Querer hacerlo, tener la voluntad, oír y estar dispuestos a hacer lo que escuchamos. Otra cosa no sería obedecer, no sería oír, sería apenas tener ese murmullo de una instrucción que nos ha sido dada
pero no más. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Este texto, esta expresión es una expresión de bendición, de estar saciados, de tener lo suficiente, de poder participar de eso que está delante de nosotros. Dice, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisierais y fuerais rebeldes, lo contrario, actuar en que esta es la instrucción que recibo, pero esto es lo que voy a hacer. Dice, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Queremos ser consumidos a espada? ¿Queremos tener maldición en la vida nuestra? ¿Queremos tener ruina espiritual? Es fácil ser rebeldes, como muchos de nosotros hemos sido y seguimos siendo. ¿O queremos comer el bien de la tierra, recibir bendición del Señor? Tenemos que obedecer. De eso se trata la vida cristiana, de estudiar la palabra de Dios, recibir las instrucciones y cumplir cada una de las cosas que el Señor nos manda. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, en el versículo 1 dice, lo puse aquí en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. La obediencia tiene que ver con eso, tal sumisión que entregamos todo de nosotros. Dice en la Reina Valera 1960, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Eso es obedecer, renunciar a nosotros mismos y entregar todo de nosotros a Dios. La familia, mi comodidad, mi negocio, mi tiempo, todo entregado al Señor. Sigue diciendo que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La adoración al Señor implica un alto grado de obediencia, de renunciar a nosotros mismos y de hacer la voluntad del Señor. El versículo 2, no me quedó, de Romanos 12, habla de ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Voy a poner la diapositiva del 1 porque el versículo 12 me quedó, se perdió, como a veces pasa en este tipo de situaciones con los archivos y con las cosas. Bueno, la obediencia implica transformación, dice el versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí creo que es donde está la clave. Si nuestro chip no está transformado, obedecer es una esclavitud, obedecer es una imposición, obedecer es cercenar nuestros derechos.
Eso es lo que enseña el mundo hoy. Usted tiene derecho a hacer como usted crea y quiera hacer. Lo demás es vulneración de sus derechos. Y si nuestra mente está corrompida de esa manera, va a ser difícil obedecer. Por eso el versículo 2 nos dice que nos transformemos o que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento nuestro. Hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo y eso tiene que trascender a que nuestra mente entienda, nuestro intelecto entienda que obedecer al Señor es un privilegio, que obedecer al Señor trae bendición, trae beneficios y que si somos transformados desde adentro, obedecer al Señor nos va a producir el placer de agradarle a Él. Ser transformados, dejando que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2 habla en una preciosa porción de la palabra que hay en ese capítulo 2, habla del ejemplo perfecto de obediencia. Y hablando del Señor Jesucristo, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un ejemplo de obediencia, de absoluta renunciación. De tal manera estuvo dispuesto a obedecer, dice, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Está usted dispuesto, dispuesta a dar su vida para obedecer al Señor? Difícil respuesta, ¿cierto? El ejemplo del Señor Jesús nos lleva a eso. Si usted cree que obedecer al Señor vulnera sus derechos, esté dispuesto a renunciar a sus derechos, porque menciono mucho eso porque al niño de hoy día, al joven de hoy día, al adulto de hoy día se le está enseñando que priman sus derechos. Primero, sus derechos por encima de cualquier cosa. Y entonces eso va haciendo mella en la mente de cada uno. Y si el principio bíblico vulnera mis derechos, he visto a muchos caer en ese hueco. Si la instrucción bíblica y el obedecer a eso que me enseña la Biblia va en contra de mis derechos, prefiero no dejar que mis derechos sean vulnerados. Y entonces decimos que es la religión la que está en contra de nuestros derechos. Pero estamos dispuestos a hacernos obedientes como el Señor Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 5, versículos 8 y 9, que aunque Jesús, hablando de él, del Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo Dios mismo, siendo hijo de Dios, padeció y pudiéramos decir, aprendió como experimentó la obediencia. En su disposición, como lo leímos allá en Filipenses, de hacerse obediente hasta la muerte inclusive, y muerte de cruz. Dice que aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación, porque ese era el propósito del Padre. Qué precioso ejemplo el del Señor Jesús, que siendo hijo, estuvo dispuesto a padecer, estuvo dispuesto a obedecer, estuvo dispuesto a experimentar esa obediencia al Padre, y aún en esa faceta de humanidad cuando hace la oración y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos ese precioso ejemplo que es el Señor Jesucristo. Y además de tenerlo a Él como ejemplo, la palabra nos enseña que tenemos un tutor, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo que está en usted y en mí, si es que usted es hijo, es hija de Dios. Si es que usted ya aceptó, ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas. Hoy día se usa mucho el término coach y son, pues, es el entrenador de un equipo, es cuando se va a un gimnasio, el entrenador personal, el que está ahí al lado diciéndole qué coma, qué rutinas haga, cómo se cuide, para que todo eso tenga resultado. Y en temas de negocios y de emprendimiento, hay personas que están dedicadas a acompañar, eso es el coach, acompañar a la persona, no solamente instruirle, sino acompañarlo, guiarlo para que el propósito se cumpla. Y el Espíritu Santo, enviado por el Padre, dice que nos enseña todas las cosas y está con nosotros y es quien nos guía. Qué precioso es el Señor, que nos dejó el ejemplo del Señor Jesucristo, el Hijo, que nos da la misericordia del Padre y que pone el Espíritu Santo en nosotros, nos da de su Espíritu para que sea Él quien nos enseñe. Y ahí entendemos mucho más el texto de Primera de Juan en cuanto a que los mandamientos del Señor no son gravosos. Si tenemos el ejemplo y tenemos el tutor y tenemos al Padre, quien nos ha dado toda la potestad de ser hechos hijos de Dios, no hay nada que nos haga falta. Dice Colosenses que nosotros estamos completos en Él, en el Señor Jesucristo. Qué importante es obedecer y qué importante es saber que tenemos todos los recursos suficientes para obedecer. Santiago capítulo 2, versículo 26, nos habla de la necesidad de no quedarnos en un acto religioso, sino acompañar nuestra fe de obra. El versículo 26 del capítulo 2 de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, querido hermano, querida hermana. Para actuar debemos tener el propósito de hacerlo. Debemos tener la voluntad para hacerlo. Debemos tener la disposición para hacerlo. Y debemos ejecutar esa acción. Y el obrar tiene que ver con obedecer. Escucho, acato, presto atención, hago. Eso es el obedecer. Yo puedo estar
escuchando todo el tiempo instrucciones, pero si no cumplo, si no hago, pues no es obediencia. Y se requiere toda nuestra solicitud, toda nuestra diligencia para ser obedientes. Y allí en el mismo Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, que es una oración que regularmente hacemos cuando se predica la palabra, que el Señor nos ayude. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces escucha uno personas que dicen, ah, qué preciosa palabra la que fui a escuchar. La palabra de hoy estuvo bellísima, pero al momentico los ve uno quebrantando los mandamientos, las instrucciones del Señor, haciendo todo lo contrario a lo que el Señor manda. Se trata es de hacer. De eso es de lo que se trata. Ser hacedores de la palabra. Si el Señor tocó su corazón en esta mañana, en este momento, a través de su palabra, que eso lo impacte, pero que eso lo mueva a ser hacedor, hacedora de la palabra. Para eso se requiere ser transformado en su mente. Obviamente estoy hablando, dando por hecho que usted ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Si no lo ha hecho, es lo primero que tiene que hacer, renovarse usted a través del Señor Jesucristo. Porque cuando entregamos nuestra vida al Señor, recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dentro de nosotros es el que cambia todo el panorama, porque cambia nuestra esencia. Eso que éramos antes, como dice la Escritura, y que ya no somos, porque nuestra esencia cambió, como dice en 1 Corintios 6. Ya somos justificados, somos santificados delante de Dios. Una vez nacido de nuevo, una vez con una esencia nueva, distinta, estamos listos para obedecer, pero también requiere diligencia, solicitud, disposición para esto, para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que el Señor nos ayude. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Queremos vivir una vida que te agrade a ti. Nos disponemos en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes a obedecer. Señor, oro a ti por esta persona que está ahí al otro lado de la pantalla. Tú conoces su condición, conoces su situación. Señor, ayúdale para que, si no es un creyente, si no es un hijo tuyo, pueda en este momento entregar su vida a ti, para que así tú le des esa preciosa potestad de ser hecho tu hijo, Padre amado. Si es un creyente, pero que está viviendo según la carne, ayúdale, Señor, a crucificar su carne con sus pasiones y deseos y a vivir conforme al Espíritu, para que así tú seas agradado, oh Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y así le damos gracias al Señor y a cada uno de ustedes por llegar hasta la parte final de este espacio que hacemos con mucho amor y con el propósito de que usted reciba bendición del Señor a través de su palabra. Oren por nosotros, oren por cada uno de los hermanos que compartimos la palabra de Dios a través de este espacio. Deseamos que el Señor le bendiga, deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz y una semana rodeada de las preciosas bendiciones del Señor. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.